¿Alguna vez te has sentido estresado o ansioso? Según el último estudio de salud mental realizado en nuestro país, el 52% de las personas entre 18 y 44 años ha tenido uno o más síntomas de ansiedad alguna vez en su vida. Esta es una de las enfermedades de mayor incidencia a nivel mundial y sus consecuencias a veces son devastadoras. Por eso el día de hoy vamos a conversar sobre ansiedad, estrés y técnicas de afrontamiento que nos permitan prevenir y actuar de una forma adecuada ante las exigencias del día a día. Mi nombre es William Crespo, soy psicólogo de bienestar universitario y te invito a que me acompañes. El término estrés ha sido utilizado de manera indiscriminada por las personas en general. Terminamos llamándole estrés a casi todas las situaciones que nos afectan en el día a día. Para unos es sinónimo de sobresalto, para otros hace referencia a un malestar y para la mayoría es un gran generador de tensión. Sentir estrés es estar sometido a una gran presión, es sentirse frustrado, aburrido, tener situaciones en las que no es difícil el control de las mismas o tener problemas conyugales o familiares. Todas esas son situaciones que nos terminan generando estrés. El estrés se define como una respuesta inespecífica del organismo ante una variedad de exigencias del contexto, del ambiente. Se trata de un proceso inicialmente adaptativo y de emergencia, siendo imprescindible para la supervivencia de la persona. Este no se considera una emoción en sí mismo, sino que es un agente por el cual se generan otras emociones, como el miedo. El proceso de estrés se da por tres factores, básicamente. El primero es que se percibe una situación de alta demanda o de amenaza. Por ejemplo, si tenemos un trabajo de la universidad que entregar, nos podemos tensionar si la fecha se aproxima, o si hay una situación familiar conflictiva, esto también nos puede generar tensión o estrés, o de pronto algún imprevisto de última hora. Son situaciones de alta demanda o de amenaza, y estas situaciones nos llevan al segundo momento que se vive en el estrés, que es una respuesta inespecífica del organismo. Ante estas situaciones de alta demanda no sabemos cómo vamos a reaccionar, y estas respuestas van a depender de los recursos que nosotros tengamos como personas. Si somos unas personas que sabemos resolver conflictos, tomar decisiones, trabajar bajo situaciones de alta tensión, posiblemente estas respuestas sean más adaptativas. Ahora bien, cada una de las respuestas que nosotros emitimos va a tener una serie de consecuencias, y que es el tercer momento de ese proceso que denominamos estrés. Las consecuencias no son más que las situaciones que van a suceder inmediatamente después que nosotros tengamos la respuesta. También pueden existir consecuencias a largo plazo, es decir, todas estas respuestas que nosotros emitimos ante situaciones de estrés van a terminar afectando nuestras relaciones personales, familiares, sociales, laborales, incluso mental y física. En ocasiones, esas situaciones estresantes, de alta demanda, de alta tensión, resultan tan alarmantes y tan excesivas para las personas que no tenemos los recursos suficientes para afrontar esas situaciones. Esas situaciones terminan generándonos un malestar emocional bastante grande. Experimentar estrés como algo positivo o negativo va a depender de la valoración y de la percepción que nosotros tengamos de las situaciones. Para unos pueden ser unas situaciones favorables para crecer como persona, pero para otros pueden ser unas situaciones tan tensionantes que terminan generándole enfermedades como depresión o trastornos de ansiedad. También tenemos el concepto de ansiedad. Para diferenciarlo del estrés, la ansiedad hace parte de la existencia humana. Todos los seres humanos nacemos con algún grado de ansiedad, y en principio esta no es mala para las personas. Es un sistema de alerta que nos permite estar atentos ante los peligros que se puedan presentar. Sin embargo,
Esta ansiedad se puede convertir en patológica cuando es expresada de manera intensa y cuando el tiempo se prolonga en nuestro cuerpo, es decir, cuando esas sensaciones de aceleración cardíaca, de enrojecimiento, de temor, pueden permanecer por horas, incluso días. Ahí ya podemos hablar de que la ansiedad se ha convertido en un problema para la persona. La ansiedad se destaca por su cercanía con el miedo, pero se diferencia de que el miedo se presenta y se manifiesta ante un peligro real, mientras que la ansiedad por su parte puede ser anticipatoria de futuros peligros. Por ejemplo, si uno va pasando por una calle peligrosa, es normal que sienta miedo. Pero por ejemplo, si tú piensas que vas a ir a una calle peligrosa, ahí estás anticipando un miedo y por ende una respuesta de ansiedad. La ansiedad se caracteriza por tener tres dimensiones. Una dimensión cognitiva que se caracteriza por una serie de pensamientos o de ideas que normalmente son catastróficas. Esto quiere decir que vivimos anticipando ideas de peligro, situaciones en las que posiblemente nuestra vida esté en riesgo. La siguiente respuesta que se caracteriza en la ansiedad son las respuestas fisiológicas, y es cuando nuestro sistema nervioso se dispara y, por ejemplo, estamos ante una exposición y temblamos y se nos acelera el corazón y sentimos que nuestro cuerpo se calienta o la sangre nos hierve. Estas son situaciones específicas de nuestra respuesta fisiológica. Y por último tenemos unas respuestas conductuales o motoras, y estas suelen implicar comportamientos poco ajustados a las situaciones que demandan o a las situaciones de peligro que se presentan. Por ejemplo, las personas que sufren de fobias a lugares cerrados terminan evitando este tipo de situaciones para que no entren en pánico. Miremos en la siguiente imagen las diferencias entre estrés y ansiedad. Son conceptos que solemos confundir en la vida cotidiana, pero son conceptos que tienen ciertas diferencias. La distinción más compleja es que la ansiedad y el estrés parecen ser lo mismo, pero, por ejemplo, para la psicofisiología, el estrés hace referencia más a los procesos psicofisiológicos que presentamos al momento de sentirnos estresados, y la ansiedad hace referencia a los sentimientos, ideas subjetivas que se implican ante los peligros futuros que se pueden presentar. La ansiedad es anticipatoria, el estrés es reactivo ante las situaciones de alta demanda. El estrés claramente es diferenciable de los conceptos de ansiedad porque es la respuesta que tiene el individuo frente a las demandas del ambiente, mientras que la ansiedad se destaca por entenderla como una reacción emocional ante una amenaza a nivel cognitivo, a nivel fisiológico, motor o emocional. Hay una serie de factores que nos pueden ayudar a prevenir situaciones de estrés y ansiedad. Estas situaciones se relacionan, por ejemplo, a la dinámica familiar. Entre uno de las situaciones que nos pueden permitir a nosotros sentirnos más o menos estresados es la interacción familiar. Con ellos pasamos casi que la mayor parte del tiempo de nuestro día. Y de acuerdo a cómo sea esa dinámica, así nos vamos a sentir. Si nosotros tenemos una familia con capacidad de resolver conflictos, seguramente vamos a tener un bienestar mucho mejor. Cosa contraria sucedería en donde nuestra familia fuera de tipo disfuncional, donde tuviéramos diferencias con cada uno de los miembros y no supiéramos resolver esas diferencias.
Por lo tanto, la invitación es a tener una familia más abierta al diálogo, a poder resolver los conflictos y a servirnos de apoyos unos a otros frente a esas situaciones de alta demanda que nos pueden generar estrés o esas situaciones de peligro que nos pueden generar ansiedad. Otro elemento que nosotros utilizamos al momento de trabajar la ansiedad y el estrés es que esto está asociado, uno, en la ansiedad a la variable cognitiva, a los elementos de nuestro pensamiento. Como les decía anteriormente, una de las situaciones es que vivimos pensando las situaciones como peligrosas, pero muchas veces carecemos de valor para considerar que realmente esa situación es peligrosa. Entonces, una de las técnicas o de las herramientas que podemos utilizar es confrontar los pensamientos y las ideas irracionales que tengamos. Es decir, si nosotros pensamos que nos va a ir mal en un examen, que estamos anticipando toda una serie de elementos comunes en la ansiedad, podemos preguntarnos, bueno, pero ¿qué razones tengo yo para pensar que me va a ir en el examen? Si estudié, si preparé la clase, si domino el tema, si tengo los conocimientos previos. Cuando uno hace esa serie de valoraciones, esa serie de evaluaciones, termina uno disminuyendo esas emociones de ansiedad. Lo otro tiene que ver con las habilidades que nosotros poseemos. Los seres humanos tenemos o deberíamos tener un grupo de grandes habilidades sociales, como tomar decisiones, como ser creativos, como resolver conflictos. En la medida en que nosotros tengamos más recursos a nivel de habilidades sociales, también tendremos un amplio repertorio de respuestas al momento de que se nos presenten imprevistos o situaciones de alta demanda que nos van a generar estrés. Por eso la invitación es a que trabajemos en el fortalecimiento de las habilidades sociales, como la asertividad, como la toma de decisiones, como la resolución de conflictos, como las relaciones interpersonales positivas. Todas estas habilidades nos permitirán de una u otra manera actuar de una manera acertada ante las situaciones de estrés. Por último, quiero hablarles de las técnicas de relajación. Estas son una de las principales herramientas que se utilizan en psicoterapia para disminuir estrés y ansiedad. Dentro de ellas están las diferentes técnicas de respiración, la relajación progresiva y el mindfulness o conciencia plena, que son las que les quiero comentar en el día de hoy. La respiración diafragmática o respiración profunda es un tipo de respiración que nos va a permitir lograr disminuir todas las sensaciones de estrés y de ansiedad que podamos sentir o que expresa nuestro cuerpo, como lo es el temblor, la sudoración, la aceleración cardíaca, entre otras manifestaciones que tenemos frente a estas dos condiciones. Para conseguirlo, para conseguir disminuir todas esas características y síntomas de la ansiedad, te sugiero que te ubiques en una posición cómoda, preferiblemente acostado, y tratar de tomar aire de una manera lenta, llevándolo hasta la parte inferior de tu vientre, para posteriormente expulsarlo de una manera lenta. Para este ejercicio, solo debes tratar de disfrutar de una respiración profunda. Esta es básicamente la técnica de la respiración diafragmática o respiración profunda.
Estrategia número 2. Relajación progresiva. La relajación progresiva son una serie de ejercicios que permiten la relajación de todos nuestros músculos de una manera gradual. Es igualmente efectiva para trabajar la ansiedad, al igual que mencionábamos en la respiración profunda. Para utilizar la relajación progresiva, debes ubicarte en una posición cómoda y vas a ir tensionando por 5 segundos cada una de las partes de tu cuerpo para luego distensionar o soltar esa tensión. Por ejemplo, puedes apretar el puño de tu mano por 5 segundos de manera fuerte y luego soltar esa tensión. Como estamos hablando de respiración progresiva, entonces tendrías que ir haciéndolo con cada una de las partes de tu cuerpo hasta lograr relajar cada uno de tus músculos. Esta es la técnica de la respiración profunda. La última de las técnicas que nos ayudan a disminuir estrés y ansiedad es la más novedosa de todas las que tenemos. Se denomina mindfulness o conciencia plena y tiene una gran utilidad porque la puedes utilizar en cualquier momento del día, mientras comes, mientras te bañas o mientras vas en el transporte de la casa a la universidad. Esta técnica denominada conciencia plena nos va a permitir dejar de lado las preocupaciones o las carreras del día a día y consiste esencialmente en valorar el aquí y el ahora. No existe el pasado, no existen preocupaciones por el futuro. Muchas veces, por vivir de manera acelerada, no nos permitimos disfrutar de los detalles que conllevan el día a día y el momento a momento. Por eso el mindfulness se concentra en el aquí y en el ahora. Al momento de comer puedes estar pensando en las cosas que tienes que hacer o ver televisión y al mismo tiempo revisar el teléfono. El mindfulness lo que te evita es que te desconcentres y simplemente te dediques a disfrutar del placer de comer. Se ha mostrado que la conciencia plena es una herramienta fundamental para disminuir estrés, ansiedad, problemas de salud, depresión, entre otras. Por eso te invito a que practiques cada una de estas técnicas que nos van a permitir manejar de mejor manera el estrés y la ansiedad. Para ello, te dejo los siguientes recursos de apoyo que te pueden servir para profundizar en estas temáticas. Muchas gracias.